Hola a todos. Sean muy bienvenidos a Dawn Jedi, capítulo 8. En el vídeo de hoy vamos a repasar los acontecimientos más importantes de este nuevo capítulo, resumir detalladamente la historia y analizar las decisiones, emociones y conflictos de sus personajes. También compartiremos algunos comentarios y opiniones sobre los momentos más destacados del episodio. Así que pónganse cómodos y acompáñennos hasta el final para descubrir todo lo que ocurrió en el capítulo 8 de Dawn Jedi. Comencemos. La historia se inicia con un suceso que rápidamente se convierte en foco de atención social y mediática. Un vídeo en internet que involucra a niños del entorno familiar, difundido por las redes y que desata un escándalo de gran magnitud. M.S. Sebne, como testigo y relator de estos hechos, informa sobre esta situación delicada que no solo pone en riesgo la privacidad de los menores, sino que amenaza de manera directa la estabilidad y reputación del núcleo familiar. Este arranque, cargado de tensión y alarma, es clave para entender cómo los medios digitales se convierten en un catalizador que amplifica cualquier conflicto doméstico, transformándolo en un problema público con múltiples implicaciones emocionales y sociales. Desde el primer momento, la narrativa expone el impacto inmediato de esta viralización, especialmente el temor y la inseguridad que generan las consecuencias de ese vídeo. La familia, ya vulnerable, se ve sometida a un escrutinio externo que conflictúa con su derecho al resguardo y a manejar sus propios asuntos en privado. La elección de mostrar esta problemática desde la perspectiva de M.S. Sebne, quien reporta los eventos con un tono serio y preocupado, permite al espectador comprender la gravedad de lo que está ocurriendo más allá de la simple difusión del material digital. El escándalo es más que un episodio informal, es un choque frontal entre la privacidad familiar y el juicio público mediático. Esto, sin ninguna duda, establece el núcleo dramático principal para el desarrollo posterior de la historia y deja en claro que la familia está expuesta a fuerzas externas difíciles de controlar. Es importante destacar que este primer momento no se limita a reflejar un incidente aislado, sino que provoca un efecto dominó que afecta la química interna del grupo familiar y su entorno cercano. La narrativa presagia que las consecuencias no solo serán sociales, sino también personales y emocionales, pues la preocupación inicial comienza a enraizarse en la ansiedad y el miedo. La tensión social se presenta palpable, se habla de amenazas, comentarios hostiles y una atmósfera de desconfianza que se instala en cada interacción posterior. La huella del vídeo se extiende más allá de la pantalla, alterando la vida diaria y las relaciones interpersonales. Este arranque también funciona como un reflejo de la realidad contemporánea, donde la información se propaga instantáneamente y sin filtros, afectando profundamente a quienes aparecen en ella, especialmente si son menores. La historia invita a reflexionar sobre los límites y responsabilidades de la comunicación en la era digital, mostrando la fragilidad con la que la vida privada puede quedar expuesta a un público masivo con efectos devastadores. La elección de comenzar con este evento viral no solo es efectiva narrativamente para captar la atención, sino que muestra una intención clara: advertir sobre el costo humano y social de tales exposiciones forzadas. Por último, la forma en que la historia introduce esta crisis inicial también marca el tono de todo lo que vendrá, revelando una atmósfera donde la vigilancia, el juicio y la amenaza parecen constantes, y donde la familia deberá enfrentar no solo el impacto externo sino las consecuencias internas derivadas de esa exposición pública. Mientras el escándalo se expande, la narración se prepara para presentar la reacción familiar, la tensión entre sus miembros y la dimensión creciente del problema, plantando las semillas para un desarrollo dramático intenso que afectará a cada personaje. Esta primera sección, pues, cumple un papel esencial al contextualizar el conflicto y establecer el nivel de urgencia y peligro inherente a la historia. La trama se adentra en un giro dramático cuando Sherat, el padre de Aras, sufre un grave accidente que lo deja en estado crítico y ha desaparecido en condiciones inciertas. Esta situación impacta fuertemente a Aras, quien se encuentra emocionalmente devastado y profundamente preocupado por la salud y el destino de su progenitor. Este accidente pone de relieve una dimensión crucial: la fragilidad humana y la importancia vital que tiene la presencia física de un ser querido para la estabilidad emocional y la dinámica familiar. La incertidumbre en torno a Sherat alimenta una sensación de vulnerabilidad, marcando un punto de inflexión en la narrativa y obligando a los personajes a confrontar el dolor y la desorientación. Desde una perspectiva crítica, la elección narrativa de centrar esta etapa en la ausencia de Sherat no solo añade gravedad sino que amplifica la tensión emocional que permea toda la familia. Su estado crítico interrumpe el equilibrio,
y la falta de información precisa genera un ambiente de temor y desesperanza que contagia tanto a Aras como al resto de los involucrados. Esta atmósfera de incertidumbre actúa como catalizador para que los conflictos internos y las tensiones ocultas en la familia salten a la superficie, especialmente en relación con la futura disputa por la herencia. De hecho, el accidente y la desaparición de Sherat se entrelazan directamente con la posterior confrontación familiar por la herencia, un tema que comienza a tomar un papel central en el desarrollo del drama. La fragilidad del padre y su ausencia física dejan el terreno abierto para que surjan resentimientos, sospechas y ambiciones dentro del círculo familiar, en particular afectando a Leila, quien se ve atrapada en medio de estas complejas relaciones. La narrativa utiliza este hecho como un elemento de tensión que no solo amplifica los conflictos, sino que también expone la vulnerabilidad de cada personaje frente a las divisiones materiales y emocionales. Además, el impacto del accidente toca la psique de Aras de manera profunda, generando un conflicto interno que va más allá de la mera preocupación por su padre. La situación deja entrever cómo las heridas emocionales pueden dejar cicatrices difíciles de sanar, especialmente cuando se combinan con la presión social y la exposición pública derivada del escándalo inicial. El sufrimiento personal resuena con fuerza en el espectador, intensificando la empatía y sumergiéndolo en el drama familiar. Por otro lado, la estructura narrativa de esta fase pone en evidencia la complejidad de los lazos familiares. El dolor compartido por la posible pérdida se mezcla con las discrepancias y tensiones acumuladas, demostrando que el sufrimiento no aísla sino que a menudo desata conflictos internos visibles. El guión sugiere que la presencia o ausencia física de un miembro fundamental como Sherat define el curso y la intensidad del enfrentamiento, transformando la historia en una reflexión sobre el poder del afecto y el miedo que genera la precariedad de la vida. En suma, esta segunda sección aprovecha de manera eficiente el suceso del accidente para profundizar en la tensión emocional y dramática de la historia. No es solo un punto de giro, sino un dispositivo para revelar capas ocultas del conflicto familiar, desde la angustia personal hasta las dinámicas de poder y disputa sobre la herencia. La narrativa destaca cómo un solo evento puede provocar una cascada de consecuencias, alterando las relaciones y acelerando la escalada del drama social y familiar que domina la trama. Con esta etapa claramente definida, la historia se prepara para explorar la confrontación familiar que toma forma ante la ausencia de Sherat, donde los resentimientos y las lealtades se ponen a prueba y comienzan a definir el rumbo del conflicto. Además, el enfoque en la vulnerabilidad individual y colectiva abre la puerta a los siguientes capítulos, que abordarán el impacto de la herencia y la organización para superar la crisis que esta ausencia ha provocado. La desaparición y el estado crítico de Sherat desatan un conflicto crucial en la familia, centrado en la herencia que él debía administrar. Este choque no solo intensifica el vacío emocional, sino que también activa tensiones por intereses materiales que dividen a los parientes, complicando aún más el duelo. Esta confrontación emerge como un eje dramático que refleja las fracturas previas del clan y cómo el interés económico puede agravar las heridas afectivas, transformando un momento de vulnerabilidad en una lucha por el poder y la lealtad. Desde el principio, la disputa por los bienes heredados reaviva resentimientos acumulados, mostrando una familia fragmentada donde priman la sospecha y el egoísmo en lugar del apoyo mutuo. Este enfoque no solo revela conflictos individuales, sino que funciona como un espejo social, evidenciando divisiones que trascienden la esfera privada y enriquecen la trama con simbolismos más amplios sobre la fragilidad de los lazos cuando el dinero entra en juego. En medio de este clima tenso, Leila se convierte en un personaje clave. Su rol es ambivalente y cargado de contradicciones, es a la vez objeto de acusaciones y amenazas, pero también protegida por algunos familiares. Esta complejidad la vuelve especialmente vulnerable y permite mostrar cómo el afecto familiar puede distorsionarse por lealtades y miedos encontrados. La historia evoca esta ambigüedad moral sin simplificar ni dividir en buenos y malos, lo que aporta realismo a la narración. La tensión va más allá del aspecto económico. La herencia actúa como detonante para revisar la historia compartida y las emociones reprimidas entre los miembros de la familia. El guión enlaza pasado y presente, manteniendo al espectador en incertidumbre sobre qué heridas antiguas podrían abrirse o sanarse durante el proceso de resolución. Esta doble dimensión, entre lo material y lo emocional, expone la vulnerabilidad de los vínculos sociales frente al desgaste que implica la confrontación. Además, la película capta cómo el conflicto se proyecta en el entorno social, afectando la reputación y la imagen pública de los personajes. La presión externa, con miradas y juicios ajenos,
Añade una capa extra de dificultad para quienes intentan preservar la privacidad y la dignidad entre tanta tensión. Así, el enfrentamiento familiar se convierte en un fenómeno que oscila entre la intimidad y la exposición pública, amplificando la carga emocional y el riesgo de daño irreparable en las relaciones. En esta etapa narrativa queda en primer plano el dilema entre proteger la unidad familiar y reclamarla justicia o los derechos legítimos. Para varios personajes, la herencia representa algo mucho más allá de lo económico, es símbolo de prestigio, reconocimiento y autoridad en el grupo. Esta desproporción entre dinero y poder añade peso a cada acción y decisión, convirtiendo la disputa en un campo donde la identidad y el control familiar están en juego. La puesta en escena refuerza este desgaste con diálogos cargados de reproches y desconfianzas, acompañados de silencios y miradas que subrayan la tensión contenida. Este manejo sutil entre lo explícito y lo sugerido le otorga al relato una atmósfera palpable, donde parece que cualquier detonante puede hacer estallar la fractura familiar. La carga emocional se siente auténtica sin recurrir a exposiciones narrativas forzadas. Finalmente, esta fase abre la puerta a decisiones cruciales y alianzas estratégicas. Los personajes se ven obligados a posicionarse, elegir bandos y diseñar maniobras que van más allá de la herencia, buscando preservar su espacio emocional y social. La confrontación familiar se revela como un terreno donde lo material y lo afectivo convergen, y el desenlace dependerá tanto del poder de los argumentos como del control de las emociones. En suma, esta sección profundiza en la disputa por la herencia como motor de la intensificación de las fracturas familiares. El guión no se limita a mostrar un conflicto económico, sino que se adentra en la complejidad de las relaciones humanas en crisis, la dificultad de sostener una unidad dañada, y el modo en que viejas heridas interfieren en el presente. La combinación de lealtades contradictorias, resentimientos y presión social externa eleva la tensión dramática, evidenciando que para resolver este conflicto se necesitará mucho más que una repartición justa. Será un proceso doloroso que confrontará afectos y luchas de poder dentro del clan. A partir de aquí, la historia avanza hacia soluciones que exigirán coraje y unión, mientras las heridas aún abiertas siguen latentes. Tras la agitación originada por la disputa familiar y el impacto emocional del accidente de Serat, la narrativa se traslada hacia un esfuerzo planificado para controlar la crisis y proteger a los más vulnerables. En este punto, se enfatiza la importancia de la organización colectiva y la comunicación estratégica frente a los riesgos que acechan a la familia y sus allegados. Se sabe que se promoverá un evento o reportaje dentro de una vivienda, espacio que no es casual sino que sirve como escenario para aclarar la compleja situación que envuelve a toda la familia y el círculo social cercano. Esta reunión busca transparentar los hechos, posiblemente desmentir rumores y manejar directamente la información que circula, sobre todo vinculado al polémico vídeo y a las tensiones por la herencia, ofreciendo a los personajes un canal para poner en común sus versiones, inquietudes y temores. La elección de usar una vivienda como lugar para esta puesta en escena refleja una intención de mantener el control en un entorno familiar y cerrado, evitando que la prensa o fuerzas externas acrecienten la incertidumbre o el escándalo. Paralelamente, se resalta la necesidad imperiosa de proteger a Teoman, quien pese a estar en el centro de temores y amenazas, aparece bajo una custodia especial motivada por el miedo que genera en Aras. La delicada protección de este personaje revela la fragilidad y la complejidad del entorno, mientras para algunos representa un peligro asociado a un pasado traumático, para otros es alguien vulnerable que merece resguardo. Esta dualidad aporta densidad al conflicto, pues obliga a los personajes a balancear entre defensa y confrontación dentro de un clima de constante tensión. Esta fase muestra, entonces, una dinámica grupal muy estratégica en la que se entrelazan aspectos de seguridad, manejo mediático y cuidados personales. La preparación para el reportaje y la protección simultánea demuestran que los personajes comprenden la gravedad de la situación y están dispuestos a colaborar para evitar mayores daños. Sin embargo, esta unión también está cargada de un equilibrio precario, ya que cualquier error o filtración podría avivar las tensiones o poner en riesgo a más miembros de la familia. El hecho de que se hayan tomado medidas concretas para garantizar la seguridad de algunos, especialmente en medio de amenazas latentes y la presencia de personajes que complican la convivencia, añade una capa de suspenso y realismo a la historia. Esto no solo subraya la vulnerabilidad y el miedo que permea el ambiente, sino que plantea la pregunta constante sobre quiénes son realmente aliados y quiénes potenciales enemigos dentro de esta trama. De manera destacable, este acto de planificar de forma conjunta y protocolar la gestión de la crisis entraña una dimensión de
comunidad afectiva y social. Desde un punto de vista narrativo, esta elección aporta un contrapunto necesario al drama centrado en la dispersión y la fractura familiar, mostrada en secciones anteriores. Aquí, la organización y la cooperación apuntan a un intento de reparación o al menos de contención, lo que enriquece la historia con una esperanza que no está exenta de riesgo. Finalmente, esta parte prepara el terreno para la siguiente etapa, pues el plan y la protección tendrán consecuencias directas en la vulnerabilidad de Leila, quien se encuentra en el epicentro emocional del conflicto. La tensión entre protegerla y la amenaza que la rodea se intensificará, mostrando lo precario que resulta mantener a salvo la integridad emocional y física de quienes son blancos de acusaciones y violencia simbólica. Así, el relato continúa apuntando hacia estructuras de poder, defensa y exposición, en un equilibrio frágil que define el tono dramático de la historia en desarrollo. En esta quinta sección se profundiza en la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesa Leila, figura central de la crisis familiar y social que domina el relato. Tras el escándalo generado por la difusión del vídeo viral comprometedor y las tensiones derivadas de la disputa por la herencia, Leila se convierte en el blanco de duras acusaciones y amenazas que ponen en riesgo su bienestar físico y emocional. En este contexto hostil, la defensa colectiva emerge como un pilar fundamental para protegerla. El film presenta a Leila rodeada por un círculo de familiares y conocidos que asumen un rol protector decidido. Entre ellos destacan Denise, Metin, Skik y Elif, quienes se esfuerzan por mantenerla a salvo y evitar que la presión social la destruya. Esta red de apoyo no solo representa la solidaridad familiar, sino que añade profundidad a la trama, mostrando las complicadas dinámicas de confianza, dependencia y confrontación que surgen cuando alguien está seriamente amenazado. La tensión se palpita en la pantalla a través de escenas y diálogos donde la sombra de la hostilidad externa se cierne constantemente, incrementando la sensación de peligro inminente. Cabe señalar la carga emocional que implica para estos personajes la obligación de proteger a Leila. El filme utiliza con acierto este recurso para ilustrar cómo el apoyo no es un acto simple ni libre de conflictos internos. La defensa colectiva se vuelve un espacio donde se combinan el cuidado con episodios de fricción y dudas, reflejando la complejidad inherente en la gestión de crisis familiares y sociales de estas dimensiones. Es esta dualidad la que aporta intensidad dramática, ya que el entorno protector también se convierte, en momentos, en una fuente de estrés y tensión para todos los involucrados. Particularmente relevante en esta etapa es la presencia de Denise, cuya figura gana protagonismo como una voz clave que se mueve entre la defensa y la confrontación. Su relación con Leila es tensa y está marcada por emociones contradictorias, lo que añade un matiz realista al desarrollo del conflicto. De forma sutil, la cámara se detiene en la mirada y expresiones de Denise, mostrando la complejidad de un personaje atrapado entre la lealtad hacia la familia y la presión de su entorno social. Esta elección narrativa enriquece el relato al añadir capas de profundidad psicológica que son una constante en toda la historia. Además, la protección de Leila no se limita a una defensa física o verbal, sino que implica también un manejo cuidadoso de la información y la prevención ante amenazas externas, hacer frente a rumores y mantener la seguridad emocional de alguien en el epicentro del escándalo. Esta estrategia de defensa comunal enfatiza el conflicto entre la exposición pública y la necesidad de privacidad, un tema recurrente que refleja la influencia de los medios digitales en la desestructuración del núcleo familiar y la reputación individual. Por otra parte, la presión que recae sobre Leila se amplifica por la constante circulación de vídeos e imágenes que la involucran, lo que no solo amenaza su honor sino que también desata una reacción en cadena de juicios y condenas públicas. Aquí, el guión logra manejar con tensión creciente la fragilidad psicológica de los personajes en medio del escrutinio social. Esto se evidencia en la manera en que Leila interactúa con sus protectores, a veces mostrando desconfianza o miedo, evidenciando una lucha interna entre el deseo de resistir y la impotencia frente a la tormenta mediática. Es importante destacar que esta fase de la historia no se centra únicamente en el conflicto personal, sino que ubica a Leila como un símbolo de vulnerabilidad dentro de una comunidad fracturada. La defensa de su persona se vuelve una metáfora de la protección de los lazos familiares y sociales en un entorno dominado por la sospecha, el miedo y el resentimiento. La complejidad emocional se transmite con eficacia gracias a una dirección que sabe equilibrar las escenas de tensión con momentos más íntimos, logrando que el espectador se involucre profundamente con la situación. Asimismo, el enfoque en esta defensa colectiva prepara la narrativa para la transición hacia el personaje de Denise, que comenzará a asumir un papel aún más central en el desarrollo de la trama.
Esta elección indica una intención clara del guión de explorar desde diversas perspectivas las causas y consecuencias del drama, ampliando la mirada más allá del núcleo familiar para incluir las realidades sociales que rodean a los protagonistas. En conclusión, la quinta sección del relato muestra el peso de la vulnerabilidad de Leila en un escenario donde la comunidad actúa como protección, pero también como complicadora de las tensiones existentes. La forma en que se presenta este apoyo colectivo revela la delicada línea entre salvaguardar a alguien y someterlo a nuevas presiones. Esta dinámica engendra un contrapunto emotivo poderoso que mantiene la atención y prepara el camino para el protagonismo de Denise, situando al espectador en una encrucijada ética y emocional sobre la defensa y el juicio en tiempos de crisis. La historia avanza así, combinando la fragilidad humana con la fuerza de la solidaridad, pero también con la inevitable tensión que ésta conlleva. En esta sexta sección, el protagonismo recae en Denise, una joven del barrio cuya participación en la trama adquiere una importancia decisiva. No se limita a observar el conflicto que rodea a Leila y su familia, por el contrario, asume un papel activo en la gestión de la crisis social y familiar desencadenada por el escándalo. Su involucramiento pone de relieve que el conflicto no es un asunto privado aislado, sino un reflejo de las tensiones sociales y económicas que afectan a toda la comunidad. Al situar a Denise como operadora principal en la operación para lidiar con las presiones externas, ya sea a través de la organización de un reportaje o el manejo directo de la situación en el ámbito doméstico, el guión introduce una dimensión de realismo significativa. Muestra así cómo los problemas familiares se ven condicionados y complejizados por las circunstancias del barrio, donde la precariedad y las relaciones vecinales juegan un rol crucial. Esta elección narrativa enfatiza además la necesidad de respuestas colectivas ante crisis que no pueden ser resueltas en lo individual, revelando la interdependencia entre sujetos y contexto social. La posición de Denise es particularmente delicada porque debe equilibrar su propia historia personal y emocional con sus vínculos hacia Leila, mientras enfrenta amenazas y una atmósfera de tensión creciente. Su papel como puente entre la comunidad y el núcleo familiar añade un matiz emocional intenso, al mostrar cómo estas múltiples perspectivas se entrelazan y potencian la carga dramática. Su figura representa la voz y el compromiso del barrio, una presencia que, aunque vulnerable, resulta indispensable para hacer frente a las adversidades que aquejan a la familia central y, por extensión, a todo el entorno. Por otro lado, la presencia de Denise pone de manifiesto cómo los problemas sociales más amplios, precisamente la inseguridad y la inestabilidad económica, inciden directamente en la dinámica del conflicto. Cabe destacar que aquí su participación no solo afecta lo inmediato, sino que repercute en toda la comunidad, configurándola como un nodo desde el cual se movilizan las tensiones y se busca contención o solución. Esto otorga a la narrativa una mayor complejidad y compromiso social, evitando reduccionismos y permitiendo un retrato más fiel a la realidad multifacética del barrio. El relato se enriquece notablemente al no limitarse a un solo punto de vista, sino a través del contrapunto entre las presiones internas en la familia y las fuerzas externas del entorno que agravan el drama. Esta superposición de capas dramáticas refuerza la sensación de urgencia e incertidumbre, proyectando un entramado narrativo que trasciende lo individual para enmarcarse en un contexto social más amplio y conflictivo. La dirección narrativamente inteligente logra así un equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo, resaltando que ninguna crisis existe aislada, todas forman parte de un tejido social en constante tensión. En definitiva, Denise emerge aquí como eje operativo y emocional del relato, personificando las complejidades inherentes al drama social y familiar que se despliega. Su protagonismo activo, si bien exigente y desgastante, aporta profundidad y densidad a la historia, iluminando las interrelaciones sociales que condicionan el desarrollo y la resolución de la trama. Así, la sección se erige como un reflejo auténtico de cómo la crisis familiar se extiende más allá de los muros del hogar, tensión que alcanza a toda la comunidad y que solo puede ser comprendida y abordada desde una mirada integral, que contemple tanto lo individual como lo colectivo. En esta nueva fase del relato, la historia se adentra en el complicado contexto socioeconómico y político que atraviesa la familia y su entorno inmediato, elementos que amplifican y condicionan la ya delicada crisis familiar. La administración del hotel, bajo la responsabilidad de Kandal Zeynep, emerge como un eje crítico vinculado directamente a las tensiones y dificultades económicas que enfrentan. No se trata solo de un simple trasfondo, más bien, esta esfera empresarial y social es la que matiza las decisiones y la capacidad de maniobra de los personajes, frente a la acumulación de problemas personales y comunitarios. El hotel,
que podría haber sido una fuente de estabilidad o ingreso, aparece como un factor agravante. La referencia implícita a la intervención de un alcalde añade una capa adicional de presión política que influye en el ambiente familiar, sugiriendo que el conflicto privado no está aislado, sino que se entrelaza con fuerzas externas de poder que complican la resolución del problema. Esta intromisión velada del poder municipal reproduce el escenario donde las familias en dificultades deben lidiar simultáneamente con problemas internos y con presiones institucionales o burocráticas que limitan su margen de acción. De este modo, el guión revela un entramado de luchas por recursos y estatus, que trascienden lo individual para proyectarse a un nivel social más amplio. Este contexto desfavorable se convierte en un factor determinante al mostrar que la crisis familiar no puede plantearse en un vacío ni como un conflicto meramente privado. El peso de las circunstancias económicas limita las opciones de los personajes, y balanza la tensión narrativa hacia preguntas sobre la viabilidad real de superar la crisis sin sacrificar algo esencial. La representación de este escenario es un acierto narrativo que dota a la historia de mayor realismo y profundidad crítica, pues refleja cómo las dificultades estructurales muchas veces impiden salidas fáciles o inmediatas. Además, la administración compartida del hotel por parte de Kendall y Zeynep pone a estos personajes en el centro de negociaciones y disputas no solo por lo familiar sino también por lo económico, incidiendo en el desarrollo de la trama y en las alianzas que se fragmentan o fortalecen a partir de sus decisiones dentro de este delicado equilibrio. Esta dualidad de roles, como miembros de la familia y gestores empresariales, añade complejidad y obliga al espectador a entender que los personajes no son meros represores o víctimas, sino actores con responsabilidades y conflictos internos que condicionan sus actos. En suma, la decisión del guión de integrar este entramado socioeconómico, y la presión política indirecta que atraviesa la historia, aporta una dimensión más crítica y compleja a la narrativa. Esto obliga al público a leer la historia no solo como un drama familiar aislado sino como un reflejo de las tensiones estructurales que marcan a las comunidades vulnerables. En esta sección, la película da cuenta con eficacia de que los conflictos familiares, la fragmentación emocional y la inestabilidad psicológica de los personajes centrales se encuentran inextricablemente ligados a factores externos de índole social y política, generando un panorama que oscila entre la esperanza y la resignación. Este trasfondo prepara de forma natural el ingreso a la siguiente etapa del drama, donde se profundizará en las luchas internas de Aras ante la presión social y el complicado entramado de su salud mental, marcando una transición desde el plano colectivo hacia el análisis más íntimo y personal que definirá buena parte del tono emocional del relato. Esta progresión muestra el equilibrio logrado por la narración entre lo macro y lo micro, fortaleciendo la experiencia del espectador con una historia que se sostiene en múltiples niveles. Así, esta sección resalta no solo la pobreza y las disputas generadas por la falta de recursos, sino también el peso del poder local y las consecuencias de las decisiones tomadas desde arriba, las cuales erosionan aún más las dinámicas familiares y sociales en juego. En definitiva, una lectura crítica imprescindible para entender cabalmente la complejidad y la ambivalencia que sostiene todo el entramado dramático. En esta octava parte del relato, la película se centra en el complicado estado psicológico de Aras, quien está atravesando una crisis emocional y mental profunda debido a la situación familiar y social que lo envuelve, el accidente grave sufrido por su padre, Serhat, y la subsecuente incertidumbre sobre su estado, funcionan como el detonante principal de un desasosiego interno que se agrava con la presión externa generada por la difusión masiva de vídeos relacionados con ese accidente y con aspectos delicados de su vida personal. Esta exposición pública fuerza a Aras a un escenario de socialización forzada que choca con sus deseos de aislamiento y protección. La película retrata con sensibilidad este conflicto interno, mostrando cómo Aras lucha por manejar recuerdos fragmentados y confusos, incapaz de ordenar su narrativa personal ante la avalancha de juicios sociales y el escrutinio constante. Esta representación evita caer en el melodrama superficial y propone un acercamiento a la fragilidad emocional basada en la vulnerabilidad real de quienes sufren trastornos de salud mental agravados por factores externos. En este sentido, la elección del enfoque narrativo destaca la crudeza de exponerse sin defensa en un mundo donde la verdad se diluye entre rumores y percepciones distorsionadas. Además, el vínculo tóxico y amenazante que mantiene Aras con Teoman emerge como un componente clave que añade complejidad a su situación mental. El temor y la inseguridad que genera Teoman amplifican la sensación de asedio que siente Aras, afectando su capacidad para procesar su dolor y buscar vías de recuperación.
Este elemento introduce una capa adicional de conflicto psicológico que se entreteje con la trama familiar y social, subrayando cómo las relaciones interpersonales pueden actuar como detonantes o agravantes en episodios de crisis emocional. La presión social y mediática no solo afecta a Aras, sino que se insinúa como una fuerza implacable que amenaza con desestabilizar al núcleo familiar completo. La reiterada difusión de los vídeos no solo invade la privacidad, sino que pone en jaque los equilibrios ya precarios de la familia, forzando a sus miembros a tomar decisiones difíciles respecto a qué se debe mostrar, qué ocultar y cómo proteger a los más vulnerables. La película utiliza esta presión como un recurso dramático que intensifica la tensión narrativa, mostrando las consecuencias inmediatas y a medio plazo de vivir bajo la lupa pública. Este enfoque otorga a la historia una dimensión más humana y realista, al destacar cómo bajo la apariencia de un escándalo o un problema de herencia, se esconden luchas internas que no siempre son visibles para el espectador casual. La película enfatiza la difícil dualidad que enfrenta Aras, el deseo de afrontar la verdad y confrontar la realidad, mientras que paralelamente experimenta la necesidad urgente de protegerse a sí mismo y mantener cierto control sobre su historia y su identidad. Esta tensión interna se presenta con fidelidad emocional, permitiendo que el público empatice con su estado y comprenda la complejidad de sus reacciones. En términos narrativos, la secuencia de escenas que muestran la fragilidad de Aras y su interacción con el entorno social contribuyen a crear un clima de opresión y ansiedad que reviste la historia de un dramatismo contenido pero palpable. No se busca la espectacularidad, sino la construcción pausada y sincera de un personaje que está al borde del colapso, con momentos de lucidez entremezclados con episodios de confusión profunda. Esta puesta en escena funciona como contrapunto a las disputas familiares y sociales que avanzan paralelamente, subrayando que, más allá de los conflictos externos, la verdadera lucha se libra internamente. Por último, es relevante destacar cómo esta parte de la película amplía la perspectiva más allá de los hechos visibles, sugiriendo que el daño de estos eventos trasciende la esfera pública para impactar la salud mental y emocional individual. La exposición mediática, el juicio social y la desconfianza familiar convergen en un círculo vicioso que dificulta la recuperación de Aras, marcándolo con heridas que no se ven pero pesan con igual intensidad. El equilibrio logrado aquí entre mostrar la vulnerabilidad personal y el contexto social adverso enriquece la narrativa y prepara el terreno para las siguientes etapas, donde otros personajes intentarán responder a esta crisis desde diversos ángulos. Así, la película, a través de la experiencia de Aras, plantea de forma crítica y sensible la cuestión de cómo la salud mental puede resultar profundamente afectada por la presión social y mediática, y cómo esa experiencia íntima está inexorablemente ligada a un entramado familiar y social complejo. Este abordaje refuerza el impacto emocional del relato, ofreciendo un retrato honesto y conmovedor que invita a la reflexión sobre el costo personal de las crisis públicas y la importancia de la empatía y el apoyo en momentos de vulnerabilidad extrema. Con esta carga emocional y temática, la historia avanza hacia un punto donde los conflictos visibles y los invisibles comienzan a converger de manera inevitable. La casa familiar se erige en esta etapa no solo como escenario físico, sino como un potente símbolo cargado de significado emocional para los personajes implicados. Más allá de ser un simple lugar habitado, la casa representa el núcleo de recuerdos, traumas no resueltos y emociones intensas que configuran la atmósfera de tensión y conflicto. En este espacio convergen las múltiples historias y cicatrices que arrastran Leila, Aras y otras figuras centrales, convirtiéndose en un territorio donde las confrontaciones y las reconciliaciones pendientes se materializan con especial intensidad. Este tratamiento del espacio doméstico aporta a la narrativa una dimensión casi teatral. La casa funciona a la vez como refugio y cárcel emocional. Para Leila, por ejemplo, la casa es el epicentro de su vulnerabilidad, pero también el lugar donde recibe la protección que le ofrecen personajes como Deniz, Metin, Skik y Elif. La dinámica de proteger dentro del propio hogar refleja la complejidad de la situación en la que se mezclan amenazas externas, acusaciones internas y una constante vigilancia comunitaria. En este sentido, la ambientación contribuye a expresar visual y simbólicamente la tensión invisible que impregna a los personajes, haciendo que el espectador perciba la presión profunda que pesa sobre ellos. El uso del hogar como espacio dramático también permite que los recuerdos y conflictos familiares no se limiten a ser mencionados en diálogos, sino que se experimenten a través del ambiente y la interacción con el lugar. La casa, con sus rincones, objetos y habitaciones, remite a momentos antes vividos y plantea una especie de archivo emocional donde se entrecruzan las historias personales,
sociales y colectivas. Esta carga emotiva del espacio potencia el dramatismo, porque convierte cada escena en un microcosmos donde el pasado y el presente se interrogan mutuamente. Además, la casa acentúa el contraste entre la necesidad de ocultar y proteger algunos secretos y la imposibilidad de hacerlo completamente en un ecosistema tan cerrado y vigilado. La presencia constante de personajes implicados en la vigilancia y el control, como Dunge, Feza y otros miembros de la comunidad, realza el sentimiento de que la privacidad está comprometida, reforzando la atmósfera claustrofóbica. Esto otorga mayor credibilidad al drama y magnifica la presión psicológica que soportan especialmente Leila y Aras. Por otra parte, la simbología del hogar también conecta con el eje temático de la herencia, tanto material como emocional. La batalla por la herencia no es solo un conflicto de bienes, sino que tiene implicaciones profundas en cuanto a identidad, pertenencia y legitimidad dentro del grupo familiar y social. En este contexto, la casa adquiere aún más valor simbólico, es el emblema tangible de lo que se disputa, pero también el lugar que guarda las posesiones intangibles, las memorias, los resentimientos y las lealtades, que están en juego. La puesta en escena enfatiza así la carga dramática de estos elementos y su impacto en la fractura familiar. En términos narrativos, enfatizar la casa como espacio emocional permite consolidar la cohesión interna de la trama, al encerrar los conflictos en un punto geográfico reconocible y significativo. Esto facilita la organización de la acción y prepara el terreno para la siguiente fase de la historia, la coordinación colectiva para afrontar la crisis que atraviesan. El contraste entre el espacio íntimo y las amenazas externas muestra la tensión constante entre protección y peligro, intimidad y exposición pública, con lo que el espectador ya siente la intensidad que cobrará el desenlace. Finalmente, esta elección de centrar buena parte de la tensión en la casa refuerza el mensaje sobre el efecto que tienen los conflictos familiares y sociales en el bienestar psicológico de los individuos, ilustrando ese entrelazamiento inescapable entre lugar físico y experiencia emocional. La atmósfera creada alrededor de la casa anticipa que el drama no se resolverá simplemente con actos externos, sino que requerirá enfrentar lo que yace oculto en el espacio íntimo y sus memorias. Así, el entramado de relaciones y emociones despliega una complejidad que invita a reflexionar sobre el peso del pasado y cómo éste condiciona el futuro de los personajes. En síntesis, la casa emerge como un personaje más dentro de la narrativa, un contenedor de emociones y un reflejo del estado fracturado de la familia. La riqueza simbólica y dramática de este recurso potencia la historia, haciendo tangible el impacto emocional de la crisis y preparando con fuerza la transición hacia el siguiente momento, donde la colectividad y la estrategia serán claves para intentar superar las amenazas que se ciernen sobre el grupo. Este manejo del espacio también genera una fuerte empatía con la audiencia, que percibe la casa como un refugio frágil y difícil de preservar en medio del caos que atraviesan los protagonistas. Al llegar a la fase final del conflicto familiar y social que atraviesa la comunidad, la narrativa se centra en la organización colectiva para afrontar una crisis que sigue siendo tan profunda como incierta. Los personajes principales, incluyendo a Dunge, Skik, Elif, Metin y Feza, desarrollan un plan coordinado para gestionar diferentes aspectos críticos que el drama ha dejado al descubierto. Esta coordinación no solo es un intento pragmático para preservar la seguridad física y emocional de los miembros más vulnerables, como los niños y Leila, sino que también simboliza un esfuerzo comunitario por mantener la estabilidad frente al caos creciente. Esta unión refleja una tensión dramática que se sostiene en el equilibrio entre la vigilancia constante y la protección discreta, elementos esenciales dadas las amenazas explícitas e implícitas que rodean a la familia y a la vecindad. La presencia de Dunge en la supervisión de prendas y objetos vinculados con Serad, además de la participación activa de Skik y Elif en la defensa directa de Leila, muestra cómo se construye una red de apoyo multipartita que intenta limitar el daño causado por el escándalo viral y los problemas internos de la familia. La inclusión de Metin y Feza amplía este panorama, sugiriendo que el orden y la seguridad requieren no solo acciones inmediatas sino también estrategias a mediano plazo, donde cada miembro tiene un rol definido para enfrentar la crisis. En esta etapa resulta notable cómo la tensión no se alivia con una solución absoluta, sino que se despliega en un ambiente marcado por la incertidumbre y la fragilidad emocional. Los secretos y heridas que permanecen sin resolverse emergen con mayor fuerza, evidenciando que la crisis familiar y social es profunda, multicausal y aún está lejos de concluir. La disposición de los personajes para colaborar demuestra la importancia de la colectividad como mecanismo
contrapuesto a la división que han sufrido anteriormente por la disputa de la herencia y por las acciones inconscientes o traumáticas derivadas del accidente de Serad. Por otro lado, esta conclusión abierta es una apuesta narrativa que refuerza el realismo de la historia, pues no entrega respuestas fáciles ni finales cerrados. En cambio, mantiene en vilo al espectador, quien queda invitado a reflexionar sobre el costo emocional que estas situaciones tienen en los individuos y en el tejido social que los rodea. La convivencia entre el miedo, la protección, la lealtad y la confrontación está siempre presente, ahondando en la complejidad expresada a lo largo del relato y evitando a toda costa simplificar el sufrimiento o los desafíos que enfrentan. El enfoque en la gestión conjunta de la crisis, lejos de limitar el desarrollo de los personajes, les da una dimensión colectiva que contrasta con las luchas internas y los conflictos personales que dominaron previamente. La tensión se traslada así de las disputas individuales hacia la responsabilidad compartida, un cambio que amplía el panorama y humaniza a todos los implicados, mostrando que en medio de la adversidad el soporte mutuo es vital, aunque no exento de dificultades. Finalmente, este desenlace subraya que los problemas de la familia y de la comunidad continúan activos y que el futuro permanecerá cargado de desafíos no solo legales o materiales, sino profundamente humanos. El legado del accidente, la herencia, los enfrentamientos y las heridas emocionales conforman un entramado que aún debe ser desentrañado. La historia se cierra con una sensación tangible de fragilidad, pero también, paradójicamente, de esperanza latente en la capacidad del grupo para responder unido ante la adversidad. Esta elección narrativa realza el valor del colectivo como vía para superar no solamente la crisis inmediata, sino las fracturas que podrían persistir si se ignoran. En suma, la sección final de esta historia logra mezclar de forma inteligente la acción organizada y la complejidad emocional, dejando al espectador con un poderoso mensaje sobre las dificultades de mantener un equilibrio entre protección y verdad en el seno de relaciones rotas y tensas. La ambigüedad del desenlace y el énfasis en la colaboración ratifican la profundidad del relato, consolidando una experiencia cinematográfica que trasciende el conflicto familiar para explorar la resiliencia humana en un mundo marcado por la incertidumbre y la vulnerabilidad.